Un tema importante del examen es este tema, cardiopatía isquémica, ¿sí? ¿Van a entrar preguntas del examen de esto? Sí, van a entrar, ¿está bien? Entonces, cardiopatía isquémica, no se olviden que son aquellas enfermedades en las cuales el flujo sanguíneo disminuye para nutrir a lo que es el miocardio, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuántos tipos de angina de pecho hemos conocido? Tres. ¿Cuáles de ellas nos llevan al infarto? Del estado. Las otras dos calman el reposo, calman con nitroglicerina, ¿sí? La única que no calma con nitroglicerina es la angina inestable. ¿Por qué? Porque es la que pronto se va a romper la placa y va a dar origen a lo que es el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el infarto agudo de miocardio? Es simplemente una anoxa. Ahora vamos a poner acá, a ver. Entonces, esta plaquita de aquí, esta de acá no se olvide, esta de acá, ¿sí? De los tres tipos de dolor precordial, ¿cuál va a llevar a la muerte de los miocardiocitos? Bienestar, necrosis de los miocitos. ¿Cuál va a provocar? No provoca ningún tipo de secuela, va a ser la estable y la de Prince metal, ¿sí? ¿Está bien? Vamos, ¿bien? Entonces, ahora llegamos al tema de infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio, ¿sí? Es una necrosis anóxica. Ese es el término que uno por ahí podría decir, ¿sí? Infarto agudo de miocardio, ¿qué significa? Necrosis del miocardio anóxico. Quiere decir que no hay oxígeno que esté circulando en la sangre, ¿sí? Se rompió la placa y va a haber una trombosis. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, el infarto agudo de miocardio, el 90% va a ser producido por las placas de aterosclerosis y el otro 10% va a ser dado por los infartos supraendocárdicos o circunferenciales, ¿sí? ¿Cuál de ellos nos puede dar a nosotros? Nos puede dar ambos, dependiendo la edad. Más frecuente es el infarto transmural, ¿sí? Pero nos podemos morir de infartos subendocárdicos. La respuesta es sí. Vamos a ver con qué tiene que ver relación. Primero, el infarto transmural. El infarto transmural está relacionado con la arteria coronaria, con la oclusión de la arteria coronaria. ¿Sí? Aquí. Ocluida arteria coronaria, ¿sí? O sus ramas principales, ¿sí? Entonces, este infarto, ¿qué va a ser? Va a ser un infarto localizado, ¿sí? En la pared del miocardio, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá el miocardio, vamos a suponer que nuevamente en las tres etapas de la pared, acá tengo la arteria coronaria, y de ahí voy a hacer la circulación de las ramas del corazón, que es hacia adentro, ¿sí? Así, ¿verdad? Entonces, cuando produce la placa de ateroma, se rompe, va a ocurrir un segmento del vaso coronario que está irrigando, ¿sí? Por eso es que este infarto es localizado. Es localizado. O sea que puede afectar cualquier pared del corazón. Así. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo entender el electrocardiograma con las derivaciones. ¿Se acuerdan las derivaciones? De B1 hasta B7, más o menos es así. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, ¿sí? Recuerden que esas derivaciones de B1 a B7 se les denominan derivaciones precordiales y están enfocadas principalmente a las paredes ventriculares, ¿sí? Y también a las aurículas, pero énfasis a las ventriculares. Entonces, si tengo un bloqueo de una rama coronaria, ¿la doctora? De Quicho. La licenciada. Va a tomar clases. Va a tomar clases. Entonces, chicos, cuando yo tengo el infarto transmural, ¿sí? Las derivaciones del electrocardiograma, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un infarto acá,
Recuerden que les dije que toda esa área que irriga ese vaso sanguíneo se va a impactar y va a empezar en el subendocardio, ¿sí? Entonces, el electrocardiograma, por ejemplo, si tengo infartado el ventrículo izquierdo, lo primero que va a ver es un infranivel del ST, ¿sí? Y cuando yo tengo en el ST una derivación infranivel en B5 y B6, significa que mi infarto está empezando. ¿Tengo chance para salvar todo el resto de la pared? Sí. Entonces ahí lo meto a terapia intensiva, fibrinolíticos, destruir el coágulo, el trombo, oxígeno, y puedo hacer que el daño sea mínimo del corazón, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ya el infarto es transmural? O sea, que ya el infarto ha pasado más de 30 minutos, ya inevitablemente ha cubierto toda la pared, es cuando el segmento ST van a tener un supranivel del segmento ST, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si en la mañana en la derivación B5 y B7 tengo al paciente con segmento ST hacia abajo y para las 1 de la tarde está ST hacia arriba, quiere decir que el infarto ya fue toda la pared. Está localizado en el ventrículo izquierdo. La causa más frecuente, placa de ateroma roto. Entonces, el infarto transmural es una necrosis localizada de una arteria coronaria ocluida o sus ramas principales y empieza en todo el espesor de la pared, empezando del endocardio hasta la grasa epicárdica, ¿sí? Entonces, el infarto agudo de miocardio transmural, primera causa es la ateroesclerosis y es una enfermedad inflamatoria, eso no se olvide, ¿sí? Es un evento inflamatorio, agudo, ¿sí? De momento, ¿sí? Pasa, evento agudo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Pasen, chicos, pasen. Acomódense. Buenos días. Buenos días, John. Sí, está bien. Si gustan, lo abren la ventana, no hay problema también. Si gustan, ¿no? ¿Está bien? Ya. Bien, entonces 90% se debe a arterias ocluidas por aterosclerosis, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, esto? Entonces no se van a olvidar infarto transmural, ¿sí? Pasemos al otro tipo de infarto que vamos a tener, ¿sí? Y este es el que pertenece a ese 10% de infartos, ¿sí? Pero ¿qué diferencia hay con el otro? El infarto subendocárdico circunferencial no se debe a placas de ateroma. Es lo primero que tienen que acordar, ¿sí? No se debe a placas de ateroma. Este tipo de infarto se debe más bien a hipoperfusión del miocardio, ¿sí? Entonces voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto de acá. Y las palabras claves es hipoperfusión del miocardio significa, voy a dibujar nuevamente acá el ventrículo izquierdo un poco así grande y vamos a hacer en cuadraditos así. Nuevamente las 3 áreas de oxigenación del miocardio, ¿sí? Aquí está la doctora Jasón, va a poner H. Aquí está el doctor Santibáñez y la doctora Gamboa. Y aquí estamos nosotros. Bueno. ¿Sí? Oprimidos, ¿sí? Tienen que ir todos lados. Entonces, recuerden, este tipo de infarto es hipoperfusión. ¿Qué quiere decir? Está relacionado. Al hablar de hipoperfusión, estamos hablando principalmente del shock de tipo hipotensivo. Y eso lo vamos a tener en el shock hipovolémico, ¿sí? Entonces, shock hipotensivo está relacionado con el shock hipovolémico. Y este shock hipovolémico tenemos varias causas, ¿sí? Varias cosas. El hemorrágico, el de diarreas, quemaduras, vómitos, deshidratación, ¿sí? Que pueden ocasionar la muerte por este tipo de infarto, ¿sí? ¿Cómo va a repercutir? Entonces, estos infartos lo que van a hacer afectan de manera circunferencial todo el sector que está con falta de irrigación, ¿sí? Si se acuerdan, entonces las coronarias irrigan todo de afuera hacia adentro, dijimos, ¿verdad? Otro color voy a ver si tengo para que vean. Entonces, tengo azul, ¿sí? Entonces imaginariamente vamos a rodear al ventrículo izquierdo con circulación que va así, hasta la capa interna, ¿sí? Ahí. De todo lado va hasta aquí. Ahí, ¿sí? Bien, esa es la irrigación, las flechas azules es la irrigación del corazón.
Ahora imaginémonos que tenemos un accidente. Dios no quiera, pero un accidente nos perdamos sangre, ¿sí? Supongamos que estás trabajando en una construcción y accidentalmente hay un fierro que está apuntando hacia arriba y de un resbalón y caigo y me incrusto ahí, ¿sí? El fierro, ¿ya? En la parte de la espalda. Duele, ¿sí? ¿Ya? Está bien. ¿Y qué pasa? Para empeorarlo, me levanto y el fierro sale de ahí. Entonces voy a empezar a tener sangrado, voy a empezar a sangrar un montón, ¿sí? Recuerden que la primera causa de nuestro cuerpo va a ser vasoconstricción, va a querer detener la hemorragia, ¿sí? Pero tenemos tiempo, poco tiempo al tener los signos de shock, ¿sí? ¿Cuánta sangre tengo que tener pérdida para tener signos de shock? ¿Alguien se acuerda más o menos? ¿Cuánta sangre tendría que perder? ¿Cuánto? 2 litros, más o menos, sí. Es 1,5 litros de sangre. Es cuando ustedes van a empezar a tener signos de shock, ¿sí? Signos de shock significa que yo lo puedo ver al paciente, ¿sí? Y voy a ver qué signos de shock, ¿sí? Pánico, ¿sí? Pánico, ¿sí? Siéntese, cómodo, ¿sí? Entonces, como les digo, yo voy a tener, me incrusté aquí el fierro, ¿verdad? Me levanto y el fierro quedó ahí y estoy sangrando. Les digo, ustedes me ven lleno de sangre y todo eso, se asustan, ¿sí? Pero todavía, ¿qué voy a tener? Pues todavía voy a poder hablar, ¿sí? Todavía voy a tener la piel rosada, y todavía la frecuencia cardíaca mía va a ser por ahí unos 90 a 100 latidos por minuto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Todavía tengo signos vitales estables, ¿sí? En esa primera etapa, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Cuando pierdan ustedes 1,5 litros de sangre, empieza a haber signos de shock. El primer cuadro de shock es que la sangre hacia el cerebro ya no va a ir con la misma fuerza. Voy a empezar a tener hipotensión, ¿sí? O sea que va a bajar a 100, por ahí 150 mi presión, 120, 80. Al bajar la cantidad de presión, no se va a llegar el cerebro, ¿sí? No va a llegar sangre al cerebro. ¿Qué voy a empezar a hacer? Me voy a empezar a mareos, voy a tener mareos, voy a empezar a tener somnolencia, me voy a tratar de dormir, frialdad, palidez en la piel, ¿sí? Y sudoración, ¿sí? ¿Quién está haciendo todo esto de palidez, sudoración? Y esto no se olviden, es el riñón. Está activando el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Está queriendo, cierra todos los vasos de aquí del todo para seguir enviando la sangre al corazón. Yo pierdo por acá, pero está tratando de compensar. Y lo está haciendo mediante lo que es la vasoconstricción periférica. Entonces voy a tener pálido, sudoroso y frío. Y a medida que sigo perdiendo sangre y no hay nada que lo detenga, voy a entrar a signos de shock, hipovolemia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Me voy a empezar a dormir. Voy a empezar a... Ustedes me preguntan, ¿dónde vive usted, Alex? ¿Dónde vive? Yo voy a balbucear. Al principio estaba consciente, pero después de ciertos minutos, dependiendo del vaso que sea afectado, voy a empezar a tener cuadros de deterioro neurológico, ¿sí? Me van a preguntar algo y yo voy a estar a decir, no, vivo en la puerta verde de la casa de acá. Y ustedes empiezan las relaciones de dónde estoy, ven a ver de quién soy familiar, ¿sí? Entonces, pierdo 1,5 de sangre, ¿qué va a pasar? La presión de poquito va a empezar a bajar y a ustedes les van a hacer parar así y se van a desmayar, ¿sí? Quieren incorporarlos, se van a desmayar, ¿sí? Quieren dar un paso y se van a desmayar, ¿sí? Solamente echados van a poder reaccionar y después ya no se va a poder porque la presión va bajando hasta que cuando tengan ustedes esta hipotensión, la sangre ya no va a llegar hasta el tercio de atrás, ¿sí? Ya no va a llegar hasta acá, se va a quedar, la sangre va a llegar solamente hasta la mitad del miocardio, ¿sí? Ahí. ¿Sí? Y lo va a hacer en forma pareja, ¿sí? O sea que la sangre no va a llegar hasta el final de la pared del miocardio, solamente hasta 2 tercios. ¿Quién se va a quedar sin nada, más nada? Nosotros, ¿sí? Si a la entradita tenemos pocas cosas, imagínense que no nos llegue la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos nos vamos a morir al mismo tiempo a los 30 minutos. Por eso es que se llama
infarto supraendocárdico sin conferencial, debido a una hipoperfusión, debido a un shock hipotensivo, hipovolémico, puede ser hemorragia, diarreas, deshidratación, vómitos, ¿sí? En resumen cortito, entonces, lo que tiene que quedarnos es que este tipo de infarto es típica su aparición, miren, estos infartos en el shock hipotensivo, pérdida de volumen de 1.5 litros. Puede ser sangre, líquidos, diarreas y demás. Ahora, pongamos el ejemplo sin sangre. Del Perú me dijeron quiénes son, algunos son del Perú, ¿sí? Ha habido el cuadro de la cólera que hablábamos, ¿verdad? Imagínense esa toxina que saca todo el líquido del intestino y cada diarrea que hacemos, es más o menos 250 cc de líquido en cada diarrea. Imagínense que con el cólera por día tenían más de 10 deposiciones líquidas. 10 por 250, casi 2 litros en un día. Entonces, eso es lo que ocasionaba el shock hipotensivo de estos pacientes y llegaban al infarto subendocárdico, ¿sí? Y de eso, ¿qué ventrículo es el más afectado? Miren, el que mayormente está, ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es la cavidad más importante del corazón? Y si falla este ventrículo, ¿qué va a pasar? Ahí falla el sistema y nos vamos al cementerio, ¿sí? Pero no vamos a ir al cementerio, vamos a estar en el cementerio. Vamos a morir, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si les preguntamos en el examen, ¿cuál es la cavidad más importante del corazón? Todas son importantes, pero el ventrículo izquierdo es el que domina, ¿sí, chicas? Cualquier infarto transmural del ventrículo izquierdo es igual de peligroso como este infarto, ¿sí? Ahora ustedes vean, este se afecta más que el derecho, ¿sí? Entonces, si se entendió el infarto supraendocárdico, entonces un niño con diarrea y desnutrición se puede morir de infarto, puede tener shock, signos de shock hipotensivo, o sea, sudoración, palidez, disnea, agitación, un niño desnutrido. Sí. ¿Qué patología está relacionada con lo que es el shock hipotensivo en el desnutrido? Kwashiorkor y marasmo, ¿sí? Es por eso que estos niños que no tienen desnutrición, no sé si los han visto con la pancita hinchada por falta de proteínas y el pechito empieza, ¿sí? Es que están entrando en cuadros de shock. Y si no les reponemos líquidos, proteínas, una dieta a los niños, se van a morir. Y en el África pasa esto, ¿sí? En nuestra cultura, no sé, ojalá haya cambiado, pero hay comunidades aquí en el altiplano de nuestro país, de aquí de Bolivia. Hace mucho tiempo era, creo que ahora ya no. Pero por el 80, 85, todavía había eso de priorizar al varoncito, ¿sí? O sea, que el varoncito viva y la mujercita muera, ¿sí? ¿Qué pasaba en el campo? En esa época difícil de todos los países de América, pasaba esto, que cuando había hambre, a la chiquita le abandonaban en la carretera, o sea, para que muera, ahí le ponían, la abandonaban, y se iban a lo que es el campo para priorizar al niño, el varón. Entonces, eso hacían las comunidades en el campo. Entonces iban con camioneta, recorrían todas esas calles, así por ahí, y a todos los chiquitos y chiquitas los llevaban a los albergues, aldeas sosas, así es, ¿sí? Por suerte ya no hay eso, chicos, pero si ustedes ponen documental, por ahí en Bolivia, comunidad que deja niñas abandonadas, les dejaban en la calle morir, en la carretera y se iban. Era otros tiempos, ¿no? Otras cosas, ¿sí? Ahora ya no se hace eso, por suerte, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué otro país hacía eso? Paraguay. Paraguay también prioriza al varón sobre la mujercita antes, ¿sí? Pero ahora ya no. Ahora la mujercita tiene poder, ¿no? Ya no hay eso. Por suerte ya pasó todas esas cosas, ya no se ven esas cosas. Son cosas que realmente no se debería ver. Bien, entonces, el infarto, entonces, ¿nos puede dar a cualquiera de nosotros? Sí. Más edad, aterosclerótico, ¿sí? Yo puedo estarles hablando y me infarto, más probable una placa de aterosclerosis. Pero si yo joven como ustedes, más probable que mi infarto no va a ser de placa de aterosclerosis, sino va a ser un infarto subendocárdico, ¿sí? ¿Está bien? Y si tienen 30, 35 años, una hipertensión
elevada fuerte, lesión endotelial, infarto, muerte súbita, ¿sí? Fibrilación. Entonces, para no olvidarnos más, la mayoría de los infartos, ¿dónde afecta? Ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la arteria que más veces infarta? Lamentablemente es la coronaria izquierda. Estos infartos triangulares dependen de la localización de la oclusión, claro, porque sí, porque no es lo mismo el infarto en el lado derecho, que hay más riesgo de sobrevivir, que se infarte toda la pared anterior y lateral del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, el infarto masivo nos puede llevar a la muerte, ¿sí? Esto de acá no creo que les preguntemos la localización, pero hay algo que tienen en común, miren. Todos los infartos, miren, ¿qué lugar está afectando? Yo los voy a subrayar. Izquierdo y ¿a quién hemos nombrado en todas esas veces? Ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son los infartos más frecuentes? Estos. Ahora, si yo he sobrevivido a un infarto, más probable que es una rama colateral, ¿sí? ¿Está bien? Este tema es importante, como les comentaba, ¿sí? Nosotros hemos visto morir gente joven con infarto y hablando, chicos, hablando. Vino un muchacho que había ido al shopping, le empezó con dolor precordial, habló a su esposa diciendo, no te preocupes, estoy en la guardia, me están atendiendo, vení con calma. El cardiólogo le hizo electrocardiograma, me hizo enzimas y tenía un infarto masivo de lo que es cavidad ventricular y la pared del tabique. El cardiólogo visto fue a terapia, pero cuando habló conmigo, yo le pregunté por curiosidad, ¿cómo va a ir el paciente? Me dice, se va a morir a la 1 hora, me dijo. Así, se va a morir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando uno ya detecta un infarto masivo, la muerte es inminente. Fallece, ¿sí? Puede entrar hablando y fallece, ¿sí? Sí, aquí está la vida. ¿Cuáles son los síntomas de infarto que hay que reconocer? Y esto para todos nosotros. Esto sí me pueden preguntar en el parcial. Esto sí, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas habituales de un infarto de miocardio? Sí me van a preguntar, ¿sí? Primero, el dolor retrosternal, la persona les tiene que comentar que dura más de 30 minutos. Más de 30 minutos. Más de 30 minutos. Y la clave es esto, que no mejora aún dándole nitroglicerina sublingual, ¿sí? 30 minutos de dolor, no mejora con nitroglicerina, sospechar, y además está agarrando el dolor retrosternal, posiblemente peligro de infarto. ¿Qué más? El dolor puede aparecer en reposo. La persona nos puede decir, estaba caminando y me empezó el dolor. ¿Sí? No necesita hacer ejercicio, ¿sí? Eso debido principalmente a que la placa de aterosclerosis está por romper, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento sufre más infarto la gente? Durante la mañana. Durante la mañana, para despertar, ¿qué hace el cerebro para que nos despertemos? Bueno, si están muy cansados, a veces duermen todo el día. Descargas de adrenalina. Descargas de catecolaminas, ¿sí? Gracias a eso despertamos. Entonces abrimos los ojitos así, ¿sí? Pero cuando hay mucho cansancio, el cuerpo tiene que recuperarse. Pueden dormir 2 días inclusive. Así, recién despertan, abren los ojos y se vuelven a dormir. Eso es porque necesitan reponer energías. Pero yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Algún día que ha llovido, han abierto los ojos 2 minutos y otra vez, y amanecen al día siguiente. ¿Qué otros síntomas vamos a tener? Náuseas, sí. Sudoración, sí. Vómitos, que hacen confundir mucho con problemas gástricos, pero este de acá es importante. Este síntoma, la disnea, la falta de aire, no lo tiene la gastritis, que hace confundir mucho con el dolor de infarto. Un dolor precordial aquí en el epigastrio a veces hace confundir con gastritis, pero si uno tiene gastritis no tiene disnea y tampoco tiene sudoración, pero tiene dolor. El cardíaco tiene el dolor, pero está transpirando. Y aparte, tiene agitación. Cuando ustedes vean este signo y tienen este de acá, ya por más que se esté agarrando la boquita del estómago, es más probable que está con un dolor referido del infarto, ¿sí? Entonces hay que internarlo, por lo menos control 1 hora, análisis y listos para internar, hacer observación, ¿sí, chicas? ¿Sí?
Entonces, esto no se olviden, entonces, tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, no se olviden que los infartos son más en la mañana y más que todo los que hacemos ejercicio, los que hacen ejercicio, ¿sí? A 6 de la mañana, ¿sí? ¿Está bien? Nadie hace ejercicio. Eso pasa con quien hace ejercicio a las 6 de la mañana. Con pacientes de riesgo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, muchas de las personas mayores van a notar que salen a correr de la mañana madrugadita, ¿sí? Salen a correr, hacen el deporte, ¿no? Van corriendo, ¿sí? Llegan a casa, se están vistiendo y les da el infarto y mueren en la cama. Mueren vistiéndose. Yo iba a empezar a hacer ejercicio, no voy más. No, pero falta. Recuérdense que la aterosclerosis años dura en formarse. Más o menos riesgo a los 40, 45 años, así, ¿sí? Pero se ha visto personas que de verdad eran diseñadores de moda, entonces han muerto en sus casas, en sus habitaciones, vistiéndose, alistándose, ¿sí? Dolor matutino. Ahora, si alguno de nosotros nos preguntan, ¿el electrocardiograma, doctor, nos va a servir para ver un infarto? Nos sirve, sí, pero no es la prueba diagnóstica, ¿sí? Miren, para diagnosticar infarto de miocardio, el cambio del electrocardiograma solamente les va a dar entre 85%, nada más. Hay un 15% oculto, que puede ser el inicio del infarto y no lo vemos. Que si yo tengo el dolor precordial típico, ¿verdad? La sintomatología, me hacen el electrocardiograma y puede ser mi electrocardiograma normal y me mandan a casa. A la media hora ya me estoy infartando, ¿sí? Entonces, no se fíen del electrocardiograma. Por eso, mínimo de internación en la guardia, chicos, tiene que tener de 1 hora a 2 horas al paciente con dolor precordial antes de mandarlo a casa. Intensidad del dolor, si aparece sintomatología que es tipo diaforesis y demás, y si el dolor se refiere al brazo, a la mandíbula, que son típicos dolores referidos del corazón, ¿sí? Siempre el infartado a veces refiere la distribución al brazo izquierdo, la mandíbula, el lado derecho. Eso siempre dice, se está durmiendo mi brazo izquierdo, se está durmiendo mi mandíbula. Ahí hay que prestarle atención. ¿Ya? En la sangre, ¿qué me va a permitir yo decir que tengo infarto? ¿Sí? Hay una serie de enzimas que viven dentro del miocardiocito, aquí adentro. Este es el miocardiocito. Con carita feliz lo vamos a poner así. Así, ¿no? Sus ojitos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué enzimas viven aquí adentro? Aquí vive troponina, aquí vive la creatinquinasa NB, el lactato de citroquinasa, ¿sí? La aspartato aminotransferasa, igual que en el hepatocito, viven estas enzimas, ¿sí? Ahí, dentro de él, ¿sí? Cuando muera el miocardiocito, recuerden que el punto de no retorno es la ruptura de la membrana nuclear, ¿sí? Las mitocondrias y ruptura de todo, ¿sí? Se rompen las membranas, muere esta célula, la muere, se desaparece todo esto por la necrosis coagulativa y estas enzimas van a vertirse al vaso sanguíneo. Normalmente ninguna de estas enzimas, ni troponina ni creatinquinasa, está en la sangre, no es normal, ¿sí? Entonces, el solo hecho de troponinas encontrar en la sangre y creatinquinasa MB es específico del miocardio, ¿sí? Entonces, las enzimas que más me van a servir para seguir un paciente infartado va a ser la troponina 1, troponina T, que se manifiesta ya a las 4 horas del infarto por la muerte de los miocardiocitos. La mioglobina no, porque aparte del miocardio hay en el músculo esquelético, ¿sí? La creatinquinasa sí, especialmente la enzima B, es útil para distinguir el infarto del miocardio del enfermo muscular. Esta siempre hay que pedir, creatinquinasa MB. Aspartato aminotransferasa y lactato deshidrogenasa no son específicos, como ustedes ven, inespecíficos, porque también hay otras células que lo contienen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son lo más fiable? Las troponinas y la creatinquinasa MB. Esas enzimas se encuentran en sangre, ya ha habido muerte de los miocardiocitos, ¿sí? Más elevado, más tejido miocárdico muerto. Empieza a descender si nosotros tenemos un paciente aquí, infarto, ¿verdad? Hay infarto, ¿sí? Y nuestro paciente ha sobrevivido al infarto, lo primero que vamos a tener es elevación de la creatinquinasa MB y troponina, ¿sí? Va a llegar un pico donde todas las células que han muerto van a quedar ahí.
sobrevivimos al infarto, esas enzimas van a empezar a descender. ¿Sí? Van a empezar a descender, ¿sí? Aquí por ahí ponemos 14 días, 15 días, está descendiendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ahí en el día 16 ustedes notan otra vez así, que vuelven a subir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta persona estaba bien, o sea, tuvo el infarto, sobrevivió, las enzimas estaban bajando y de repente se volvió a reinfartar. O sea, la presencia de creatina quinasa MB es útil para la evolución de un paciente con infarto. Si tenía normal, estaba descendiendo y después volvió a subir, quiere decir que hay otras fibras del miocardio que se han muerto, aparte de las que ya tienen acá, ¿sí? O sea que el paciente se está reinfartando, ¿sí? Es por eso que el paciente infartado en el hospital más o menos está unos 30 días internado, ¿sí? No quiere saber del hospital, camina por las pasillas. Ustedes van a ver por la unidad coronaria, así caminando está. Y se siente y dice, oh, ¿cómo está? Y doctor, ¿cómo está usted? Sí, sí, mire, ¿y usted por qué está? No, tuve un infarto, te dices. Tranquilo, te dice. Tuve un infarto, sí, hace 2 semanas y todavía sigo aquí, estoy esperando a que me lleven familias. Pero no es por malo que se tiene que quedar. Recuerden que vamos a ver la evolución del infarto. Hay un periodo en que el corazón se tiene que cicatrizar, pero hay un periodo que se llama tejido de granulación, que es al final de la primera semana. El tejido granuloso es como una gelatina que está formándose en el lugar infartado. Si yo lo mando a casa antes de ese periodo, puede subirle la presión por cualquier pelea y esa sangre que entra con flujo turbulento a la pared del ventrículo que se está reparando lo rompe y tiene una muerte súbita por ruptura ventricular, ¿sí? Vamos a ver eso después. Entonces, ¿qué enzimas tenemos que acordarnos? Tropolinas y creatina quinasa MB, ¿sí? Es en seguimiento, ¿bien? Vamos a apurar para ir terminando, porque si no, vamos a atrasar. Este cuadrito sí les van a preguntar. Evolución del infarto. ¿Qué les pueden preguntar? ¿Qué es lo que se ve en el primer día? ¿Qué se ve en el tercer día? En el final de la primera semana, al final de 6 semanas. En el internet está bien complejo esto, está más detalladito, pero nuestro examen va a ser de esta diapositiva, lo que diga esta diapositiva, ¿sí? Entonces, como ustedes ven acá, miren, durante el primer día casi no hay cambios histológicos, porque el miocardiocito recién está dando pautas de muerte celular. Por eso es que el electrocardiograma a veces no hay tanta alteración, ¿sí? El electrocardiograma recién lo van a ver cuando las células del miocardio se necrosen, generalmente al segundo día. Entonces, un paciente que tengan ustedes electrocardiograma con nivelación ST hacia arriba, posiblemente el infarto hacia el día anterior. ¿Sí? Posiblemente se infartó el día anterior. Y ahora está con la evolución de la necrosis de los miocardiocitos, ¿sí? Por eso en la diapositiva que íbamos hacia atrás decía 85% nada más el electrocardiograma nos muestra al principio, al inicio, ¿sí? Entonces no es fidedigno el electrocardiograma, ¿sí? No, sigue. No, sigue, no. No hay problema, ¿sí? Doctor, ¿sí? y en el segundo impacto, ¿el paciente puede morir en horas? Sí. No, en el momento puede morir. Ahora vamos a ver esa complicación, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, durante el primer día no hay cambios histológicos, ¿sí? En el segundo día ya empiezan a morir las fibras del miocardio. En el tercer día empiezan a aparecer, ¿quiénes? Los neutrófilos. Recuerden que dice infarto agudo del miocardio, inflamación aguda. Primero que viene es el neutrófilo. Después, al cuarto día, empieza a aparecer el otro gran trabajador, el macrófago, ¿sí? Entonces va a haber muchos neutrófilos y de a poquito los macrófagos van a sustituir a los neutrófilos, ¿sí? Los neutrófilos van a venir y van a empezar a fagocitar todas las fibras del miocardio que han muerto. ¿Y quién es el gran barredor de todo? Es el macrófago. Y el macrófago va a empezar a eliminar todas las células muertas, va a fagocitarlas y va a dar origen al tejido de granulación. Este es el punto clave del corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué les preguntaría? Final de la primera semana, 6 semanas, o a qué momento viene el polimorfo nuclear. Póngale X en esos 3 puntos. O cuándo viene el neutrófilo,
cuándo se forma el tejido de granulación y en qué semana se forma la cicatriz definitiva, ¿sí? Entonces, supongamos esto, vamos a ver esto del el peligro de la ruptura de la pared ventricular, es este punto, ¿sí? El año pasado, ¿se acuerdan que el tejido de granulación es el tejido que empieza a dar angiogénesis, se empieza a reparar las heridas, ¿verdad? Es un tejido bien blandito. Entonces, vamos a suponer esto, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Esta es la pared del miocardio, ¿sí? Este sector de aquí lo vamos a infartar, ¿sí? Vamos a infartar acá. Esta pared va a estar infartado, todo esto. Todo esto está infartado. Bien, supongamos que ya estamos en el día final de la primera semana. Entonces aquí, todo este lugar está siendo reemplazado por tejido de granulación. Vamos a suponer, en este lugar están empezando a aparecer pequeños vasos sanguíneos, se está activando lo que son colágeno, fibroblastos, ¿sí? Entonces la pared del corazón se va a hacer cada vez más pequeñita, ¿sí? Del tejido de granulación, lo que posteriormente viene es la cicatriz, ¿sí? Entonces está así como una gelatina, ¿está bien? Pero yo estoy controlado en el hospital, ¿sí? Antiarrítmicos, para lo que es trombos y demás. Imagínense que me den un disgusto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estoy ahí, justo dos de mis familiares se están peleando en el hospital, ¿sí? A veces es lo típico, ¿no ven? Se están peleando, están discutiendo, yo soy hipertenso, he tenido un infarto, justo mi periodo de cicatrización de mi infarto es la primera semana y empiezo a elevar mi presión arterial, entonces empiezo a hacer esto, el corazón, ¿sí? Y recuerden que el área infartada, chicos, no se va a contraer, ¿sí? No se va a contraer, ¿sí? Va a pasar esto, ¿sí? Como no se va a contraer esta área infartada, entonces lo que va a hacer con mayor fuerza son las paredes que trabajan en el corazón, ¿sí? Y esto va a originar flujo turbulento. Miren, la sangre va a venir aquí, pero esto no está contrayéndose. La sangre viene aquí y empieza a generar esto. Así. Flujo turbulento porque hay área de obstrucción, ¿sí? Esa es la fibrosis de acá. Y si yo tengo mucha presión, ¿qué va a pasar con la gelatina? Se va a romper y la sangre va a ir a este lado. Y me voy a morir en pleno hospital en mi etapa de recuperación. Por eso es que el paciente con infarto mínimo está 6 semanas en el hospital, ¿sí? Mínimo. El paciente ha llegado a la 6ª semana, quiere decir que ya la fibrosis de ese miocardio está hecha, ¿sí? Está hecha. Pero eso no quiere decir que no me pueda reinfartar, porque puede reinfartarme por la arritmia cardíaca que hay, ¿sí? Entonces, ahí pueden entender por qué se rompe la pared ventricular, ¿verdad? Depende del tejido, más vulnerable está ahí en ese etapa, ¿sí? ¿Sí? Doctor, entonces al paciente quiere dar 6 semanas o 30 días. Más o menos 6 semanas. 6 semanas, ¿cuánto sería? Un mes y medio, ¿no? Mes y medio. Ahora, si el paciente está irritable, todo firma alta voluntaria, pero le tienen que explicar esas complicaciones. Que se puede volver a infartar, recuerde que el corazoncito no está reparado del todo, se puede perforar y demás. Eso entiende el familiar, pero a veces el paciente no, quiere irse a casa. ¿Cuántos de ustedes soportarían en el hospital un mes y medio? Ni un día. ¿No ven? A ver, que les digan ustedes, digamos, ustedes a partir de mañana van a estar en el hospital un mes. Sí. Sí. Ni trabajar. Sin trabajar. Imaginen que les digan, chicos, van a estar un mes y no van a hacer nada. No, pero no hay internet, no hay nada. No hay nada. Un mes en el hospital. ¿Aguantan? No aguantan. No hay televisión, no hay nada. No, pero ahora Recuerden que el paciente cardíaco no tiene que tener elevación de presión, elevante de estrés. Por eso no hay televisión, no hay visitas descontroladas, no hay internet, no hay periódico, no hay nada que eleve la presión, no hay nada que genere estrés. Pero le va a generar estrés porque está enfrentado. Ese es el problema, pelear con uno mismo, ¿sí? Exacto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el paciente? Pide el alta voluntaria. Pide alta voluntaria.
y de alta voluntad. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la evolución entonces del infarto del miocardio? Si sobrevive va a terminar formando la cicatriz, ¿sí? Va a tener tejido fibroso, focos de fibrosis, pero esto también vean, miren, sin embargo, el paciente puede fallecer antes de que el infarto se cure. Puede fallecer antes de que se cure, justamente por esos problemas que les decía, ¿sí? ¿Se puede volver a infartar por trastorno eléctrico? Sí, pues recuerden que esta área no está circulando lo que es la electricidad y puede entrar en fibrilación, ¿sí? Fibrilación ventricular y muerte del paciente, ¿sí? Entonces, estos pacientes suelen morir más que todo por trastornos eléctricos, que es la arritmia. La arritmia del corazón, la arritmia ventricular especialmente, ¿sí? Entonces, si algo me preguntaran en el examen sería esto. ¿Cuál es la complicación típica del infarto del miocardio? La más peligrosa, la arritmia. Esta arritmia es la complicación más frecuente. Y yo creo que esto ya pónganlo, digamos, como de entrada en pregunta del examen. ¿Cuál es la complicación del infarto más frecuente y la principal causa de muerte precoz tras el infarto y durante forma tardía? La arritmia del corazón. Se puede volver a infartar, ¿sí? Es por eso que muchos han debido escuchar una persona que se infarta como 4 veces. 1, 2, 3, 4 se dice. Pero a veces la quinta ya no es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo único que nos puede ayudar si yo me infarto, me reinfarto? Es un trasplante del corazón. Pero yo ya voy a tener por ahí 70 años. ¿Sirve que me trasplanten? Si no hay nadie en la lista de espera, sí. Pero si hay alguien que por ahí es más productivo, que necesita el corazón más antes que yo, lo va a recibir. Yo me voy a morir de otro infarto, ¿sí? Entonces, eso va. Por ejemplo, no es lo mismo un infarto a los 80 años que un infarto a los 40, ¿sí? ¿En quién van a priorizar de darle el corazón? ¿A la persona de 80 o la de 40? 40, ¿sí? Es lo mismo que el cáncer. Cuando descubren un cáncer en una persona de 80 años, ni siquiera cirugía se hace todo paliativo, ¿sí? Por decir, ¿sí? Entonces, ¿qué puede aparecer otra cosa? Muerte súbita por la arritmia, ¿sí? Shock cardiogénico por esto. Miren, la pared del miocardio falla de bomba y esa es en la etapa de la final de la primera semana. Y ruptura del miocardio. La otra pregunta que les pueden hacer de esta de aquí es esta. ¿Cuándo se produce la ruptura del miocardio? Es cuando se forma el tejido de granulación y evento coronario. Miren, esta complicación se durante la primera semana posterior a la oclusión de la arteria coronaria. Y si vuelvo atrás en la diapositiva de evolución del corazón, voy atrás un poquito, a ver. Vamos a ver, 2 cositas nada más para mostrarles la correlación. Final de la primera semana decía, ¿verdad? Final de la primera semana, tejido de granulación. O sea, es ahí el punto débil de la evolución de la cicatrización del corazón, ¿sí? Bien, entonces, esta complicación, primera semana posterior a cicatrización, es donde más tenemos que cuidar al paciente. No tiene que venir la hija a molestarlo, no tiene que venir a pedirles plata, no tiene que... ¿Sí? ¿Está bien? Ahí tienen que dejarle tranquilo al paciente. No tienen que hacer, ¿bien? Entonces, este periodo es crítico en el paciente, porque recuerden, este periodo, el miocardio necrótico, está muy blando en su separación. ¿Ya está bien? ¿Está? Es como gelatina. Bien, ya estamos terminando, chicos. Ya no falta nada. Entonces, la doctora Jasso escucha, ¿no? Está afuera. Está cerca. Escapen, chicos. Escapen, está afuera. Alguna vez se les escapa de la doctora Jasso, ¿no? Bien, entonces no se olviden. De estas complicaciones, entonces vamos a buscar. ¿Se puede romper la pared del ventrículo izquierdo? Es la principal, ¿sí? Bien. Después, ruptura de músculos papulares, sí. Ruptura del tabique interventricular, sí. ¿Puede haber trombosis? Sí. Recuerden eso de la trombosis, es más que todo por la fibrilación. Recuerden que el miocardio empieza a haber fibrilación, que es decir, que algunas paredes se van a contraer más antes que otras, y esa fibrilación va a generar flujo turbulento. Y ese flujo turbulento choca con las paredes del endocardio y puede producir trombosis.
y de ahí van a salir los émbolos, ¿sí? La fibrilación y la arritmia es lo que más tromboembolismo ocasiona del corazón, porque si hago así, la sangre por dentro es parejita, ¿verdad? Pero alguna vez han hecho una batea y han hecho así, al bañador, así. ¿Qué ha pasado? El agua ahí por todos lados, chocaba por todos lados. ¿Sí? ¿Sí, padre? ¿Sí? Entonces, se puede dar distintas patologías. ¿Sí? Y pericarditis, ¿cómo explicaríamos la inflamación del pericardio? Es una manera bien sencillita. ¿Se acuerdan que les comentaba de los 3 niveles? Y que empieza el infarto desde acá hacia afuera. Y recuerden que es inflamatorio, polimorfo nuclear. Entonces, cuando el infarto es transmural y va yendo por toda la pared, sale de la pared del miocardio y ahí adentro está el pericardio. Y ahí el polimorfo nuclear ataca. ¿Sí? Por eso es que se da pericarditis, ¿sí? Por contigüidad. ¿Sí? Y aneurisma ventricular es justo porque esta área que está infartada con el tiempo ya no va a ser el mismo espesor que la pared ventricular normal, sino que la cicatriz puede ser este tamañito nada más. ¿Sí? Y se acuerdan que el concepto de aneurisma es debilidad de la pared vascular. Entonces aquí esta es la parte débil. Entonces la sangre va a seguir circulando por acá y se viene metiendo de a poquito ahí hasta que en un momento lo puede romper ese aneurisma. ¿Sí? Entonces se puede dar esas complicaciones al corazón. El corazón es como un vaso grandote, como la aorta, pero modificado. ¿Sí? Entonces, la pregunta clásica siempre va a ser arritmia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay fibrilación auricular o ventricular, bloqueos, asistolia, falla bomba, o sea, ¿se acuerdan que si el infarto del miocardio es el único que les va a producir insuficiencia cardíaca aguda? ¿Sí? En el momento, es el único, todo lo demás, tiempo, ¿sí? ¿Puede producir pericarditis? Sí. ¿Puede dar émbolos? Sí. ¿Puede dar rupturas? Sí. Aneurismas? Sí. ¿Bien? Bien, ya estamos terminando, chicos, ya estamos. Bueno, un paciente que se infartó, ¿se puede reinfartar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ocurre eso? No se olviden que puede ser que la arteria que se ha obstruido no sea el único vaso que esté afectado. Sí se pueden afectar otros, ¿sí? Significa que se puede infartar en otros lugares también, ¿sí? El trabajo del miocardio residual no es igual que el que era normal, ¿sí? Ya se está alterado. El paciente siempre va a tratar de evitar el fallo de bomba, que es la principal causa de muerte, de insuficiencia cardíaca, ¿sí? El paciente fallece de insuficiencia cardíaca. Bueno, los hallazgos patológicos siempre es esto, ¿sí? En la muerte súbita ya dijimos trombosis de arteria coronaria, especialmente del lado izquierdo, por placa de ateroma que se rompe o por hipertensión arterial, y esto de acá. Causas de muerte súbita cardíaca son enfermedades coronarias. ¿Puede producir una vasculitis en vez de placa de ateroma? Sí. ¿Qué vasculitis es? ¿Se acuerdan? La que produce infarto del corazón con afección de pequeños aneurismas en la arteria coronaria. ¿Cuál es la vasculitis que da infarto del corazón por producción de vasculitis y aneurismas de la arteria coronaria? ¿Se acuerdan cuál era la más frecuente? Takayasu. Ya no confío. ¿Se acuerdan cuál era, chicas? ¿Qué es la de los niños? Kawasaki. Eso no se olvide. Kawasaki puede darles también este tipo de infarto, ¿sí? Para terminar, ¿sí? Para terminar. Entonces la cardiopatía isquémica está relacionado más con aterosclerosis, más del 90%, pero no descuiden al 10% que es por causa de shock hipotensivo, hipovolémico. La enfermedad arterial coronaria puede causar alteraciones funcionales, solo funcionales, generalmente sí, pero también puede producir dolor precordial, insuficiencia cardíaca aguda, puede haber cambios patológicos del corazón, hemos visto, ¿no? La cronodinamia, puede afectar a otros órganos, sí, porque recuerden que puede liberar pequeños émbolos hacia otros órganos y produce infarto, no solo del miocardio, ¿sí? ¿Y el infarto del miocardio se asocia a cambios patológicos? Sí. ¿Cambios clínicos? Sí. ¿Y bioquímicos? Sí. Bioquímicos, creatinquinas y troponinas. Clínicos, disnea, sudoración, palidez, frialdad, dolor precordial típico. Y patológicos en la pared del corazón, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, todo esto nos lleva a que finalmente podamos ver que el corazón es el órgano más especial, ¿verdad? Entonces, cardiopatía isquémica, lo más importante es eso. Lo que tengo que saber por ahora, hasta llegar a lo que es
esa rotacioncita de cardiología que van a avanzar, ¿sí? Toda esta rotación de cardiología lo van a ver lo mismo en profundidad de aquí unos 3 añitos más, cuando vayan al hospital. ¿Qué les van a preguntar? Todo esto de acá, lo mismo, ¿sí? ¿Cuántos tipos de infarto hay? ¿Qué es insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es aterosclerosis? Los mismos temas que van a entrar al examen son lo mismo que les van a preguntar de aquí unos años atrás, ¿sí? ¿Cómo es la evolución del infarto? Entonces, para mí, doctor, no se preocupe, yo le voy a decir. O sea, quedan ahí, ¿sí? No digan hijo, porque es lo primero que después dice, me dijeron en la universidad, no. Usted diga, siempre para la respuesta que el docente les acepta, dice, para mí, doctor, las respuestas, siempre hacen el para mí, ¿sí? A veces el lanzar directo la respuesta hace que el docente desconfíe, pero si ustedes usan este término, por más que yo esté equivocado, imaginen, una cosa es contestar así, miren, por más que esté equivocado, supongamos que el auto es verde y yo pienso que es rojo, ¿sí? Entonces, si yo digo, si me preguntan, Alex, ¿de qué color es el auto? Sabemos que es verde, y yo voy a contestar azul o rojo, ¿sí? Entonces le digo, para mí, doctor, eso es un rojo. El docente no se va a molestar, porque usted está dando su punto de vista. Porque he usado para mí, a mí, me parece, es mi intuición, para mí, doctor, eso es verdad, ¿sí? Y puede ser que sea verdad, pero el doctor está tónico, de otro color, ¿sí? También. Pero no se ve enojar. A ver, usen ese método con sus docentes. Dice, levanten la mano y dice, ¿quiénes piensan que esto? Levanten la mano. Para mí, doctor, es esto. El docente no puede enojarse porque es su opinión, ¿sí? ¿Está bien? ¿Bien? Ya, finalmente, corazón hipertrófico ya hemos visto, ¿verdad? Hipertensión arterial, está relacionado con el tamaño, el peso, no se olviden los pesos del corazón, ¿sí? Cuando está más de la mitad y menos de la mitad. ¿Qué pared ventricular está más afectado? Los ventrículos, especialmente el izquierdo. Aparecen las paredes engrosadas. El miocardiocito que va a pasar se va a hipertrofiar. Esto muy rápido porque ya lo hemos visto en aterosclerosis. ¿Qué tipo de hipertrofia va a ser en la parte ventricular izquierda? Concéntrica, ¿sí? ¿Cuáles son esas enfermedades mayormente que van a ocasionar esto? Hipertensión arterial es uno. ¿Qué va a haber? Disfunción del miocardio, dilatación cardíaca, insuficiencia cardíaca, muerte súbita. Pero presten la atención aquí. Si les preguntan en el examen, esto, la pared del corazón es tan gruesa como tiene que ser, más presión, esa es verdad, dijimos, ¿verdad? Más presión que Mendel, más espesor. Pero si les dicen esto, recuerden, hipertrofia ventricular izquierda causa hipertensión, la respuesta es no, esto no. La hipertrofia ventricular no causa hipertensión, más bien la hipertensión causa una reacción adaptativa que origina hipertrofia. No sé si se entendió. ¿Se entendió o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Una vez Recuerda, un corazón hipertrofiado no significa siempre que va a ser a raíz de la hipertensión, porque vamos a ver una patología más adelante que es la cardiopatía o la miocardiopatía hipertrófica, en la cual hay alteración del gen de la miosina y no tiene nada que ver con la presión arterial, ¿sí? Entonces, la hipertrofia ventricular izquierda no causa la hipertensión, pero la hipertensión causa la hipertrofia, ¿sí? ¿Así está mejor? ¿Sí? Porque hay patologías que ocasionan distintas, ¿sí? Para finalizar entonces, hipertrofia ventricular izquierda, no se olviden las medidas, ¿sí? El peso, no se olviden que hipertensión es a partir de 140-90 clínicamente. Casi 25% de los pacientes son hipertensos y esto damos fe, ¿sí? Esto es verdad, esto es verdad. Como les digo, generalmente en nuestro país casi todos somos hipertensos. Si preguntan a los doctores, por ahí algunos todavía no son, pero los de mi edad ya más o menos son, ¿sí? Yo incluido en eso, yo tomo antihipertensivo. Me descubrieron la hipertensión hace unos años atrás y tomo enalapril, 20 en la mañana y 10 en la tarde, ¿sí? Entonces, eso tienen que tratar de evitar ustedes. Los vasos tarde o temprano se van esclerosando, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuídense de la hipertensión arterial, es silenciosa, es maligna, ¿sí? ¿Bien? Y de nuevo, para que no se olviden, les puse estilo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Eso es para que no se olviden, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Está bien? No se olviden, hipertrofia de 1.5, ¿sí? Los que por ahí en el examen ponen otra cosa, ¿sí? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? No se van a olvidar con eso, ¿eh?
Entonces, ahora, la hipertensión, recuerden que afecta tanto cavidad izquierda a derecha. En la hipertensión pulmonar va a afectar más que todo el lado derecho. Y la hipertensión pulmonar se llama cor pulmonar. Y el cor pulmonar son todas esas enfermedades que originan aumento de presión. Neumopatías, el COVID, enfermedades del minero, las neumocomiosis, la silicosis, todo lo que ocasiona hipertensión arterial y falla de corazón izquierdo y derecho puede originar eso. Enfermedades como embolismo, hipertensión y demás, ¿sí? Ya estamos terminando, chicos, ya estamos. Otras cosas que originan aumento de hipertensión fuera del corazón, trastornos que afectan el movimiento del pecho, o sea, la cifoescoliosis, o sea, pacientitos que están con defectos en la cavidad torácica, la obesidad mórbida, enfermedades neuromusculares. Esto afecta el COVID. La enfermedad neuromuscular, hay personas jóvenes que están teniendo problemas tipo Guillain-Barré. Y creo que hay TikTokers también que tienen esta enfermedad. Se ríen, ¿no? ¿No han visto el TikTok? No. Hay los que tienen esta enfermedad neuromuscular, hay varios TikTokers que están en sillita de ruedas, han quedado con secuela, pero se pueden parar por suerte, están en etapa de rehabilitación. No sé si bien se llama EMEC o MEC, se llama la enfermedad que han descubierto, que es tipo Guillain-Barré que afecta la parálisis, pero no es del todo como una invalidad. Pero no pueden caminar más de 1.5 kilómetros por día, pero por suerte rehabilitación. Les digo TikToker porque hay una chica famosa que tiene esta enfermedad, jovencita es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ¿ya lo conocen? ¿Sí? Las enfermedades estas, miren, enfermedad crónica de altura, la enfermedad del minero, ¿sí? La obstrucción de las vías aéreas, ¿sí? ¿Está bien? Ya están terminando, ya más. Faltan dos nomás ya. Dos nomás ya. ¿Sí? Dos diapositivas más y ya paramos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipertrofia cardíaca? No se olviden esto. Hipertensión arterial, enfermedad valvular aórtica, insuficiencia mitral y miocardiopatía. Causan hipertrofia. Esto no se olvide, esta diapositiva. ¿Ya? Esto puede entrar al examen práctico como al teórico. Y finalmente vamos a avanzar cardiopatía valvular la siguiente clase, me parece, ¿sí? ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto? Pero nos falta ver, es que vamos a ver. ¿Alcanzamos, pero la otra clase? Sí. ¿Sí? ¿Cómo estás? Son 59. No alcanzamos. Vamos a hacer rapidito, ¿sí? Hasta rapidito les voy a dar el tema, ¿ya? ¿Está bien? Lo más importante, ¿ya? Vamos a ir lo más rápido posible, ¿está bien? No, doctor, explícame. Ya, vamos a empezar así, no tan rápido, pero más rápido, ¿está bien? Ábranlo la ventana, es el Alzheimer precoz. Ya se empiezan a olvidar de las cosas. Un signo frecuente del Alzheimer siempre va a ser el olvidarse los nombres de sus amigos. ¿Está bien? Bien, rápido la clase, ¿sí? Nos faltan dos diapositivas más, tenemos que tratar de terminarlo, ¿sí? Cardiopatía valvular, puntos claves que hay que conocer de esto es esto, ¿sí? Dos cosas nada más tienen que ver. Las válvulas del corazón, las más importantes va a ser la aórtica y la mitral. De las otras dos, olvídense por ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que puede producir en esas válvulas? O se van a estenosar o va a haber insuficiencia, ¿sí? O va a haber estenosis o insuficiencia. Pero alguien una vez me preguntó, me dijo, pero doctor, ¿pueden estar las dos juntas en una misma válvula? La respuesta es sí. Vamos a ver ahora que algunas se estenosan y a la vez queda un huequito ahí que hace insuficiente, ¿sí? Pueden estar juntas, ¿bien? ¿Cuáles son las enfermedades que afectan a las válvulas? Principalmente inflamatorias, inmunológicas y degenerativas. La válvula más afectada, aórtica, mitral. ¿Y qué puede producirse en estas válvulas? La producción de trombos, ¿sí? Eso vamos a ver, ¿bien? Entonces, ¿qué válvulas no tienen que olvidarse? Aórtica y mitral. Las demás olvídense, estenosis o insuficiencia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la enfermedad de las válvulas? Esa se denomina
Carditis, inflamación del endocardio, especialmente en las válvulas. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente inmunológica? Lupus. ¿Cuál es la enfermedad inflamatoria más frecuente? Las bacterias. ¿Cuáles son las enfermedades no bacterianas, no lúpicas? Endocarditis no bacteriana. Esta es una clásica de pregunta extraña, se equivocaron. Es como preguntaba, ¿cuál es el caballo blanco de Melgarejo? ¿Qué color tiene? Melgarejo. Pero no era blanco mismo, ya busqué. No, no era blanco. No, pero la pregunta. ¿Cuál es el color? No, ¿cómo era? ¿Cuál es el caballo? ¿Qué color tiene el caballo blanco de Melgarejo? Caramelo. ¿Qué colores? ¿Qué colores? Blanco. Yo no sé. Bien, esta pregunta tiene que ver con estilos no bacterianos. Síndrome metabólico renal vascular. Sí. Entonces, en endocarditis, ¿qué tengo que ver? ¿Cuáles son las diferencias? Endocarditis inmunológica, endocarditis bacteriana y no trombótica. Estas endocarditis tienen que conocer diferencias, ¿sí? ¿Cómo se producen las diferencias? La principal enfermedad representativa de la enfermedad valvular siempre va a ser la fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad inmunológica, no es bacteriana, ¿sí? Sino que parte de una enfermedad, generalmente la faringoamigdalitis, con el estreptococo betemolítico. Nosotros creamos defensas contra el estreptococo, pero a la vez el estreptococo tiene en su cápsula algo que tienen nuestras fibras del corazón, la cápsula M, ¿sí? Entonces, a la vez creamos para las bacterias y erróneamente para nuestras células de las válvulas, ¿sí? Entonces, la fiebre reumática está muy descendida, actualmente ha descendido gracias al invento de las penicilinas, es muy prevalente con los antibióticos, pero aún así sigue siendo una enfermedad de los países pobres, ¿sí? Los países pobres, igual que la tuberculosis. ¿Cómo empieza la fiebre reumática? Primero, la fiebre reumática, no se olviden, es inmunológica, ¿sí? Es una enfermedad de nosotros contra las mismas células, ¿sí? ¿Y cuándo parte eso? Cuando tenemos infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o sea, una faringoamigdalitis. Nuestro sistema defensivo crea anticuerpos contra la fiebre reumática ocasionada por el estreptococo beta hemolítico. Afecta a la orofaringe, puede afectar heridas, y lo que es más peligroso de esto es que la fiebre reumática tiene una etapa aguda y tiene una etapa crónica, ¿sí? En la etapa aguda no hay secuelas de la fiebre reumática, no hay, se puede sanar la persona, ¿sí? El problema es, si no sano a la fiebre reumática, termina con etapas crónicas, y ahí es donde realmente se va a afectar la cavidad del corazón, ¿sí? Es como el Chagas, ¿sí? El Chagas es una enfermedad aguda, es una miocarditis, ¿sí? Si yo trato el Chagas en las primeras etapas, no va a dar secuela ni cardíaca, ni esofágica, ni colónica. Pero cuando pasa a la etapa crónica, igual que la fiebre reumática, ya hay secuelas en el corazón, en el esófago y en el colon. Ya no se puede dar tratamiento ahí, sino hay que hacerlo en etapa inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empieza la fiebre reumática? La fiebre reumática aguda aparece de 2 a 3 semanas de la infección que uno ha tenido la faringoamigdalitis. Y ahora vamos a ver cómo se manifiesta, ¿sí? Entonces, fiebre reumática crónica, las secuelas, y fiebre reumática aguda, no secuelas, ¿sí? ¿Ya? Toda raíz del beta hemolítico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha producido esta enfermedad inmunológica? ¿Sí? Entonces dice, se desconoce la patogenia exacta de la fiebre reumática, ¿sí? No se produce experimentalmente, pero hay datos que indican que se produce una serie de reacciones de hipersensibilidad inmunológica contra la cápsula del estreptococo beta hemolítico. Esos datos sugieren que la fiebre reumática es inmunológica, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo, ¿bien? Se debe más que todo a esto. La bacteria y los estreptococos tienen ciertas, dentro de su cápsula, tienen ciertas proteínas que conservan la célula del endocardio. Por ejemplo, hay anticuerpos frente al estreptococo, se llama prueba de estreptolicina o ASTO, ¿sí? No sé si escucharon la prueba de ASTO. ¿Alguna vez escucharon? O de adenasa y aluminidasa. Estos son anticuerpos que están implicados en la patogenia. Y las pruebas de ASTO o ASO es la que les puede decir que hubo una infección por estreptococo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es?
Más o menos así. En sangre, si yo sospecho de fiebre reumática en su etapa, le tengo que pedir una prueba que se llama prueba de ASTO, anticuerpo antiestreptolicina. Si está positivo en el suero, entonces yo tengo fiebre reumática de origen causada por el estreptococo. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando yo sospecho eso. ¿Bien? Ahora, esta prueba de ASTO o ASO demuestra la infección que han tenido. Ahora, el problema es este: anticuerpos frente a la proteína M capsular del estreptococo es lo que origina que nosotros generamos autoanticuerpos. ¿Sí? Entonces, los anticuerpos frente a esta proteína reaccionan de forma cruzada, esta es la palabra clave, forma cruzada, ¿sí? Con algunas proteínas del tejido conectivo humano que se encuentran en el endocardio, ¿sí? Entonces, algunas proteínas del tejido conectivo humano, ¿bien? Y se cree que tiene implicación en la patología de fiebre reumática, ¿sí? Por eso es que la fiebre reumática no es una infección bacteriana, ¿sí? Se empezó con una infección bacteriana, generamos anticuerpos para ese estreptococo beta hemolítico, pero erróneamente también hemos generado anticuerpos contra ciertas células de nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que se llama reacción cruzada, ¿sí? Reacción cruzada, ¿sí? Entonces, ese puede ser el origen de la fiebre reumática, pero gracias a la penicilina, porque el estreptococo beta hemolítico es penicilina, no es resistente, entonces no hay mucha fiebre reumática actualmente, ¿sí? Porque penicilina tomamos para todo, ¿verdad? Para la garganta, heridas y todo. Entonces, cada vez que nosotros nos resfriamos y tenemos el estreptococo beta hemolítico, tomamos antibiótico. Entonces, de esa manera lo vamos matando a la fiebre. Pero ¿por qué es de la pobreza? Un tarrito de penicilina. ¿Alguien se puso penicilina benzalínica últimamente? ¿Alguien se ha inyectado penicilina? ¿No? Son sanos ustedes. No se enferman, chicos. ¿Qué les están dando de comer? ¿En serio? ¿Nunca se han puesto penicilina? ¿No? Nadie. Son una generación sana, chicos. Penicilina casi como 10, 20 veces. O sea, les decía esto, por ejemplo, los antibióticos cuestan dinero, ¿sí? Cuestan dinero. ¿Por qué la fiebre reumática sigue en países en desarrollo, en los países pobres? Porque esta ampollita creo que está a 90 bolivianos, 100, más o menos. Y para alguien que tiene que mantener 3, 4 hijos, es presupuesto. Entonces, generalmente le dicen que se ponga, no se va a poner. Le dicen que toma 7 días amoxicilina o ampicilina, solo va a tomar 2 días, ¿sí? Y entonces, de esa manera, ¿qué hace? Una reacción cruzada, y de fiebre reumática aguda va a pasar a fiebre reumática crónica, y ahí va a afectar al corazón, ¿sí? Entonces, las mejores pruebas son estas, no se olviden, ¿sí? Prueba de ASTO, adenina glutinasa y proteína M capsular. Eso les va a decir que hay fiebre reumática, ¿sí? Y ya para ir terminando, ¿qué les van a preguntar en el examen? Los criterios de Jones. Criterios de Jones, ¿sí? Recuerden, las características, una es fiebre reumática aguda, ¿sí? Todavía no hay secuela cardíaca, ¿sí? Y otra es la fiebre reumática crónica, ya cuando hay secuela del corazón. Entonces, la fiebre reumática se diagnostica en forma clínica por los criterios de Jones, ¿sí? Y se dividen en mayores y en menores, ¿sí? Y se establece, cuando hay 2 criterios mayores y uno menor, es fiebre reumática. O un criterio mayor o 2 criterios menores hacen diagnóstico de fiebre reumática, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios mayores? La carditis, que es el proceso inflamatorio de toda la pared del corazón, es el problema mayor. La artritis, criterio mayor. Movimientos involuntarios de Corea, criterio mayor. Signos dermatológicos de eritema marginal y nodoso, criterio mayor. Y los de criterio menor son que tengamos artralgias, alteración del electrocardiograma, ataques recurrentes y fiebre. Fiebre es criterio menor, ¿sí? Y aquí hay algo que nos ayuda mucho, que son las proteínas inflamatorias, que son la eritrosedimentación y la proteína C reactiva.
Esto vamos a quedar aquí y vamos a ver un poquito esto después, ¿sí? Porque algo que les tengo que explicar es esta, la BCG y la proteína C reactiva, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que es del virus, del COVID y todo eso. No es, esta proteína es una albúmina, el tipo de albúmina que está en la sangre, pero solo en procesos inflamatorios, ¿sí? No está normalmente, ¿sí? Cuando yo curso con un proceso inflamatorio, y más que todo por ahí, está presente la PCR, ¿sí? ¿Y la qué? Esa es la PCR. Ayúdame ¿Hay una a qué? recordar los criterios mayores. Ah, ¿hay una discordancia? No, de lo técnico. Ah, ¿cuál es? Ah, yo dije discordancia, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué? Cáncer, fiebre. A ver. Cáncer de carditis. Cáncer así. Cáncer, ¿sí? Cáncer. A ver. Ah, cáncer fiera. Ah, miren. Ah, está bien, es un mnemotécnico, ¿no? Ah, qué bien. O sea, es así, cáncer. Ay, perdón. Cáncer fiera. Ah, ya se está bien. O sea, acá es... La próxima. ¿Ya? Pero está bien, hay mnemotécnico, ¿sí? Entonces, ¿qué me van a preguntar de valvulopatías? Criterios de Jones. La fiebre aguda, no se olviden, no hay patología cardíaca. La crónica sí, es como el Chagas. El Chagas agudo, no hay sintomatología, tiene una secuela cardíaca. Vayan, chicos, que nos están mirando allá.